Bueno, testimonios de familiares de presos políticos por distintas circunstancias, en este caso los escuchamos en Argentina, pero esta situación se repite en tantos otros países de nuestro continente. Vamos a hablar de esto, violación de derechos humanos y presos políticos, con nuestros invitados. Está con nosotros Victoria Villarruel, argentina, es abogada y defiende los derechos de presos políticos en su país. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Y también Negar Granada, abogado constitucionalista, también defensor de los presos políticos en Venezuela, donde tampoco faltan testimonios como este y cada vez aumentan más. Ayer, casualmente, cuando se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, hablábamos con diferentes colegas de Nicaragua, de Venezuela, de Argentina, sobre esta situación, en donde más que una defensa se utilizan las herramientas y el poder de los mandatarios en contra de las víctimas de estos regímenes. En Argentina, ¿ha ido en incremento esta situación? En Argentina hay una visión bastante parcial de lo que fue el pasado de la República Argentina en la década del 70, donde nosotros tuvimos un conflicto armado interno y el Estado debió ordenarle a sus Fuerzas Armadas la represión de organizaciones que cometían actos de terrorismo. En mi caso en particular, yo represento a estas víctimas del terrorismo que a 30, 40 años de los hechos han quedado sin ningún tipo de reconocimiento. ¿Y por qué hablo que la historia está siendo vista en forma parcial? Porque desgraciadamente en Argentina los únicos que gozan de derechos humanos son aquellos que, integrando estas organizaciones terroristas, sufrieron abusos por parte del Estado. Pero sus víctimas, a quienes yo represento, no cuentan con el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¿Por qué? No existen, principalmente porque el Estado está firmemente preocupado por garantizar la impunidad de todos aquellos que cometieron actos de terrorismo. ¿Cuál es la razón? Sí, porque el gobierno actual no tiene culpa alguna de lo que ocurrió hace 40 años, ¿no? Claro, pero dentro de su entramado de funcionarios públicos hay numerosos cargos ocupados por exterroristas de la organización Montoneros o del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y estas personas, desde el poder, trabajan para garantizarse su impunidad y a su vez reescribir un pasado en el cual ellos son vistos como héroes y no como simples asesinos. Bueno, en Venezuela no estamos distantes de una realidad como esta, porque, digamos, hace algunos años, cuando los que estaban hoy en el gobierno participaron en los hechos del Caracazo y aquella revuelta, del golpe que le dieron al expresidente Carlos Andrés Pérez, pues hubo víctimas y hoy son alabados como héroes. Háblese, entiéndese, Frei Bernal, alcalde de Caracas. Hay algo bien interesante y es que Venezuela está condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a los presos del retén de Katia, que el 27 de noviembre del año 92, en plena sonada militar de Hugo Chávez y sus cómplices, le dieron una puerta franca y cuando estaban supuestamente escapándose, los asesinaron por la espalda. Y por ese caso fue Venezuela condenada por violación a los derechos humanos. Hay algo que tomar en consideración, y es que ¿dónde están establecidos los derechos humanos? ¿Por qué los países deben garantizarlos? Primero porque es una convención internacional interamericana donde está suscrito cantidad de países. Primero. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración es la preeminencia dentro del estatuto interno de cada país. En Venezuela está establecido dentro de la Constitución y lo dice muy claro el artículo 23 de la Constitución, dice que tendrá supremacía constitucional los pactos y convenios sobre derechos humanos. Y lo tercero que tenemos que tomar en consideración es que ¿qué son los derechos humanos? Son derechos civiles, sociales, políticos establecidos y que han sido reconocidos por estos países signatarios de ese pacto o de ese convenio. Son reconocidos, pero no se cumple. ¿Qué pasa cuando es el Estado quien plantea la violación de los derechos humanos? Hay una reversión, efectivamente, de esas víctimas. Y dejan esas víctimas de ser víctimas para empezar a parecer culpables de unos delitos que realmente no están siendo cometidos. En el caso de los atentados terroristas, ¿quiénes son las víctimas? Los que directamente pudieron haber perdido la vida o los que resultaron lesionados producto de esos atentados terroristas. ¿Qué pasa cuando el Estado, con esa mano, con ese poder que tiene de represión, actúa en contra de estas personas que hicieron actos terroristas? ¿Por qué pueden salvaguardarse los derechos de estas personas?
que de alguna u otra forma no se entiende, por lo menos en mi país. Primera vez que tenemos una guerrilla que va en pro del gobierno. Todas las guerrillas a nivel internacional siempre son para subvertir el orden constitucional. En Venezuela tenemos grupos armados como los colectivos, las piedritas, que son guerrillas urbanas que actúan en pro al gobierno. Eso no se entiende. Y hay que tomar en consideración que esas víctimas, de alguna u otra forma, esos derechos, derecho a la vida, 40 años presos, derecho a la salud, no le prestan asistencia estando presos. Yo puedo mencionar un caso en Venezuela, Iván Simonovic. ¿Cuántos años tuvieron que pasar y que la salud se deteriorara al punto de que pudiera perder la vida de Iván Simonovic para que un tribunal decidiera por vía humanitaria una medida cautelar sustitutiva de libertad? Bueno, y si esa situación se repite en Venezuela, en Argentina, en Nicaragua, lo hablábamos ayer también acá en esta mesa, y los países, como tú lo dices, son firmantes de estos tratados internacionales y que deben de cumplir los tratados que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, y no es así, ¿qué queda entonces? Bueno, la comunidad internacional en casos de violaciones severas a los derechos humanos tiene los organismos y las herramientas como para actuar y como para sancionar al Estado que está violando estos derechos. Tengamos presente algo, en un Estado democrático, cuando el Estado viola los derechos humanos, la violación es doblemente grave, porque esas autoridades fueron elegidas por el pueblo en elecciones libres. En Argentina, las víctimas no tienen derechos, las víctimas de los atentados terroristas, y el video que ustedes vieron al principio es de hijos de agentes del Estado que están siendo juzgados por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad y en los cuales están detenidos también en condiciones violatorias a sus derechos humanos. Entonces yo me pregunto, cuando en nombre de los derechos humanos se violan los derechos humanos, ¿el Estado no pierde legitimidad en su reclamo? Bueno, y yo me pregunto, ¿por qué los organismos y tratados internacionales no se hacen efectivos? No se hacen efectivos porque cuando tratamos todo lo relacionado con América Latina, toda la situación que enmarca los conflictos armados internos o la situación puntual de Venezuela son mirados hacia el costado por el resto de la comunidad internacional. Esto es como un problema doméstico propio de cada país y el resto de la comunidad internacional no se expide. Si no, de esa manera no podríamos explicar lo que sucede con Cuba, donde hace más de 40 años hay una sangrienta dictadura y la comunidad internacional mira al costado y no se manifiesta pidiendo sanciones duras contra el régimen de los Castro. Entonces, ¿esto va a quedar siempre como un crimen sin castigo? Bueno, no solamente un crimen sin castigo, es que va a ser un acto reiterativo por parte del Estado. Tenemos que tomar en consideración que es el Estado el que viola los derechos humanos a través de la teoría de la representación, o sea, un funcionario en nombre del Estado. Lamentablemente, los organismos existen, las herramientas, como lo decía la doctora, existen efectivamente para hacer efectiva la reclamación por la violación a los derechos humanos, pero deberíamos de tener un poco más de presión internacional, deberíamos de tener un poco más de que estos organismos que hoy en día están para tutelar y proteger estos derechos humanos, se mantengan firmes en sus decisiones. Un último minuto. Usted me ha hablado de los casos en los que trabaja de hace tantas décadas atrás, pero actualmente la situación de Argentina es un gobierno violador de derechos humanos. Cristina Fernández es una persona que dista mucho de respetar los derechos de las personas en su país. La situación en la República Argentina es realmente preocupante, no solamente porque se están violando y vulnerando los derechos humanos de distintos sectores de la población, sino además porque estamos empezando a tener una presencia que realmente es preocupante, como por ejemplo la presencia ya omnipresente de Cuba y de Venezuela en nuestra política interna. Y para ejemplificarte esto, está en este momento la polémica en la República Argentina, en provincias de su interior, que van a recibir médicos cubanos que ejercerán la función de médicos en el interior de estas provincias, que cobrarán 3 veces lo que cobra un médico argentino y por las cuales Argentina le
le dará granos y carne a Cuba por estos servicios. De eso se habló en este programa en La Pampa, creo que es que van a exacto, hacer La eso Pampa ya. y Chaco. Entonces nos preguntamos por qué vienen estos ciudadanos, con qué función. La medicina cubana está muy cuestionada. Tengamos presente que hace 3 años en Chile, del 80% de los médicos preparados en el exterior, desaprobó el 80% y la mayoría eran cubanos. O sea, realmente no se comprende el viraje que la Argentina está tomando en forma completa hacia Cuba, Venezuela, China y todo un bloque que definitivamente no nos representa en nuestra idiosincrasia. Por eso se lo preguntaba. ¡Qué desgracia! Además, Argentina no es la misma tampoco. Como turista lo puedo decir, los que acá tenemos muchos argentinos, empezando por el productor, y podrán decirlo con mayor certeza, pero qué tristeza, de verdad, la nuestra y la de nuestros países. Gracias. Gracias. Por haber estado con nosotros, Victoria Villarroel y Negar Granado. Gracias a ti.